tardes. Os doy la bienvenida a la Casa de América, a este acto en el que conmemoramos que hace 10 años nos abandonó Roberto Bolaño, el gran escritor chileno, uno de los principales escritores chilenos, según la crítica, escritores latinoamericanos de este siglo XXI, novelista y poeta, que además estuvo en esta Casa de América durante su vida. De hecho, en el año 2010, la Casa de América le tributó una semana de autor en colaboración con la Agencia Española de Cooperación. Esta tarde tenemos el honor de contar con escritores que conocen su obra y que van a compartir con nosotros sus reflexiones. Quiero agradecer a Eduardo Becerra, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos acompaña esta tarde, también a don Sergio Marras, escritor chileno, y a la cronista doña Gabriela Wiener, que moderará este coloquio, don Juan Carlos Chirinos, novelista venezolano. Entre los actos que vamos a celebrar hoy y mañana, también quisiera destacar que mañana proyectaremos la película El futuro, dirigida por Alicia Sherson. Esta actividad la hemos organizado en colaboración con la Embajada de Chile, una embajada con la que trabajamos en distintas actividades, hoy basadas en la literatura y en este homenaje que rendimos al escritor chileno Roberto Bolaño, y en otras muchas de política, economía y un largo etcétera. Y quiero cederle la palabra al excelentísimo señor Enrique Gandásegui, agregado de prensa de la Embajada de Chile, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes, director, señor Tomás Poveda, señores escritores, querida Ana María, queridos asistentes, amigas y amigos. Es un agrado para nosotros, como Embajada de Chile, estar una vez más en nuestra querida Casa América, a quien queremos agradecer en nombre de nuestra embajada haber ideado y organizado este acto cultural al cumplirse 10 años de la desaparición de Roberto Bolaño. Este escritor, tan incomprendido y marginal en vida y sin embargo cada vez más reconocido y admirado después de su muerte, hasta transformarse en un verdadero mito. Igualmente queremos agradecer a los participantes de hoy, Eduardo Becerra, Sergio Marras, Gabriela Wiener y Juan Carlos Chirinos, por compartir con nosotros su pensamiento sobre Roberto Bolaño, escritor, poeta y ciudadano del mundo, que nos dejó un pensamiento tan profundo y singular. Junto con agradecer la presencia de todos ustedes, quiero transmitir el saludo tanto de nuestro embajador como de nuestro agregado cultural, quienes en estos precisos instantes también se encuentran realizando una actividad en Cádiz y por eso no han podido estar hoy día aquí presentes, pero han encargado que los saludemos y que apoyan evidentemente todas estas actividades de nuestro escritor chileno Roberto Bolaño, tanto lo que ha señalado el director de Casa América hoy día como mañana. Muchas gracias a todos. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias a la Casa de América por la invitación y estoy muy contento de compartir con tantos amigos y con estos excelentes escritores la conmemoración del, justo hoy, la desaparición de Roberto Bolaño. Bueno, van a hablar en este orden Gabriela Wiener, Sergio Marras y Eduardo Becerra. Entonces los voy a hablar un poquito de ellos en orden inverso. Eduardo Becerra, para los que no conocen, es uno de los críticos referentes de la literatura hispanoamericana hoy en día. Yo lo conocí originalmente como editor de la ya mítica Líneas Aéreas, la edición antología de literatura hispanoamericana del año 99, o que se presentó en el 99 por lo menos, ¿no? Aquí justo en la Casa de América. Y de ahí en adelante, pues claro, solamente he tenido momentos de alegría y de lectura sabrosa. Les voy a leer una sola frase que dice Eduardo de uno de sus libros, que tiene un montón. El libro se llama Ciudades Posibles, Arte y Ficción en la Constitución del Espacio Urbano.
Sobre este libro él dice esto, sobre la ciudad, dice, más que pisar calles y las aceras de la ciudad, recorremos más bien sus imágenes. Esto lo dice, lo escuché en Conocer al Autor, una página web donde entrevistan a escritores, y entonces aproveché y escuché fui yo el que lo vio. Eduardo nos dará al final una panorámica con toda su sabiduría de la obra de Bolaño. Sergio Marras, aquí a mi izquierda, es un escritor, es dramaturgo, es director chileno. Yo tuve la suerte de conocerlo junto con su compañera Silvia en casa de Jorge Eduardo Benavides, otro referente literario aquí en Madrid. Hace ya como 4 o 5 años, ya no me acuerdo, una noche que la pasamos muy bien y tuve la suerte de leer Las Ganas Locas, su primera novela. Yo pensé que era la última, pero en realidad es su primera novela, una novela preciosa. Y bueno, Sergio nos va a hablar ahora mismo estaba hablando con Sergio sobre su libro, La carta apócrifa de Pinochet a un psiquiatra, que ya tengo ganas locas de leer, y el libro y la obra de teatro sobre Macías el dictador, que en realidad es una metáfora de otras dictaduras. Él nos va a hablar esta tarde, vamos a hacer una comparación entre Arturo Belano y Benno von Archimboldi como dos personajes fundamentales de la literatura bolañana. ¿Se puede decir bolañana? Se puede, ¿no? No, bolañesca es que suena como a pasta, ¿no? Mejor bolañana. ¿Cómo es, maestro? Como yo quiera, ¿no? Y finalmente, y comenzando, va a intervenir Gabriela Wiener, de Perú, peruana. A Gabriela la acabo de conocer, hace como 2 meses nos conocimos, ¿no? En la presentación del libro de... También bebiendo. Y bueno, es escritora, periodista, poeta, estudió lingüística y literatura y tiene 2 libros, Sexografías y 9 lunas. 9 lunas es sobre su embarazo, que debe ser un libro precioso, que quiero leer pronto. Y esta tarde va a hablar sobre Fenómeno de Bolaño, lo dice literalmente, Fenómeno de Bolaño desde una mirada de cronista y nos advierte inevitablemente personal. Eso me tiene muy curioso. Pues nada, bienvenidos y adelante, Gabriela. Gracias, querido. Gracias a Casa de América por la invitación y bueno, estamos celebrando a Bolaño como debe ser y luego nos vamos a leerlo un poco. Dicen que desde que murió Bolaño todo el mundo tiene una anécdota que contar sobre él, ¿no? Yo estaba pensando que muy contenta porque voy a someterlos a mi propia historia, a mi anécdota, porque pasa algo curioso que yo llegué a Barcelona en el año 2003, de hecho 3 meses después de la muerte de Bolaño, y todo en Barcelona era él. Al menos para mí, que lo primero que hice fue leer Los Detectives Salvajes, ¿no? con una especie de intuición malsana. Yo de pronto me había convertido en una especie de adolescente tardía, la verdad, porque en mi país trabajaba como redactora de un periódico y de repente en España me había vuelto la becaria más vieja del mundo. Trabajando en una revista a mis 28 años gratis y bueno, allá al menos tenía una casa, ¿no? Pero aquí, bueno, tenía que compartir un piso con 10 personas, ¿no? Y bueno, leer Los Detectives Salvajes fue como me hizo un daño irreparable, ¿no? O me salvó un poco la vida también, ¿no? Porque de repente yo tenía 28 años, pero tuve otra vez 19, ¿no? Era periodista, pero de pronto empecé a tomarme muy en serio lo de intentar ser escritora, ¿no? Literalmente me emborrachó, o sea, era como si otra vez estuviera caminando por esas calles de Lima, ¿no? Con poetas oscuros, ¿no? Que te prestaban libros maravillosos, o recorriendo las calles más bien de un libro como Rayuela, ¿no? Soñando con Europa, en concreto con París, ¿no? Con guardillas y cigarros y manuscritos y paraguas que se pierden en los puentes y las lluvias, ¿no? Y sintiendo ridículamente que yo podía ser la maga porque no había leído tanto, etcétera, ¿no? Bolaño decía que había 2 cosas que le resultarían maravillosas. Una era perder la memoria y la otra era perder los años para volver a empezar. Y de alguna manera eso me estaba pasando. Esa especie de emoción juvenil y de pasión, de recomenzar una pasión por la escritura,
es lo que mi primera impresión después de la lectura de Los Detectives Salvajes, ¿no? El primer libro que leí de Bolaño. Y de alguna manera di gracias por mi pobreza temporal, ¿no? Por mi desamparo, por la violencia que esto me generaba, ¿no? Y empezaba a tener mucho sentido, ¿no? Intentar vivir mi vida de esa manera, ¿no? Como si fuera también mi obra, ¿no? Como si estuviera escribiéndola al mismo tiempo que la vivía, todo eso real visceralista, ¿no? Que además te decían, bueno, es que no solamente es mi historia, o sea, también tu historia merece ser contada, ¿no? Aunque fueras un perro, aunque fueras un inmigrante que tiene que empezar de cero, ¿no? Un masturbador furioso. Y yo me repetía siempre este verso que quería compartir con vosotros de Los Perros Románticos, ¿no? En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada, junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Realmente, Bolaño siempre tenía esa doble personalidad o esa manera en que de repente afrontaba la creación y de pronto respondía en la entrevista de manera siempre provocadora, ¿no? Porque podía escribir sobre escritores, se notaba que le apasionaban las historias de poetas, los jóvenes poetas, y de repente decía, bueno, yo suscribo lo que dice Artaud, ¿no? Que escribir es una marranada y todos los escritores son unos cerdos, ¿no? Y bueno, pues yo en ese momento me sentía perfectamente cerda, ¿no? Y me daba bastante vergüenza recordar esa etapa, ¿no? Porque ahora sí tengo la edad que tengo, ¿no? Y hago las cosas que se tienen que hacer a mi edad, ¿no? Pero en esa época, en ese tiempo, en el año 2003, yo estaba fatal, ¿no? Y por culpa de Bolaño me encontraba, no sé, con una prostituta nigeriana y le pedía cigarros, ¿no? Y que me contara su vida, ¿no? Y iba por la ciudad, ¿no? Y todo era una fantasía bolañesca, ¿no? Cruzaba la calle Tallers, ¿no? Cerca donde había vivido Belano, o pasaba en tren por el camping Estrella de Mar, donde habían trabajado Belano y Bolaño, y sentía que perseguía sus huellas, ¿no? Que encontraba pistas, que iba a llegar al desierto de Sonora en mitad de la Rambla, o me compraba un billete de tren y decía, bueno, que me lleve hasta donde me tenga que llevar, ¿no? Y eso fue lo que hice, lo recuerdo muy bien esa noche en que, tal vez era un día como hoy, pero en la noche en que la biblioteca, no puede ser un día como hoy, pero en la biblioteca de Blanes, hacía 3 meses que había ocurrido la muerte de Bolaño, le ofrecían un homenaje, y me tomé un tren y ya os imaginaréis el subtexto de todo eso, ¿no? En ese frenesí, ¿no? En ese delirio fanático. Yo estaba dentro de Los Detectives y creía que estaba haciendo algo muy original, además, ¿no? Ahora que lo pienso, creo que dejé de leer a Bolaño en los últimos años, cuando todo el mundo ya empezó a leerlo, ¿no? Y también me pasó con Keanu Reeves, me acuerdo, pero cuando lo vi en el video de Sandra, pensé que solo yo me había dado cuenta de que era guapo, ¿no? Pero no, todavía faltaba Matrix, faltaba 26666. Y entonces, nada, pensé ir en busca de este poeta sacerdote perdido, lo típico, mi Cesárea Tinajero en versión escritor chileno muerto, porque finalmente, ¿por qué no podía buscar también un fantasma, ¿no? Si los escritores míticos que busca Bolaño también, un poco de alguna manera, o los intelectuales también lo son, ¿no? Pero bueno, lo dicho, tremendamente vergonzoso, ¿no? De repente creerse una especie de detective salvaje otoñal, y solo me di cuenta después que cientos de jóvenes estaban pasando por lo mismo que yo, que todos lo estaban contando en sus blogs, ¿no? Ya sea por la lectura, y los que teníamos la oportunidad de estar en Barcelona a 1 hora de Blanes, estaban todos haciendo ese mismo recorrido y yendo a buscar al panadero, al de la tienda de juegos, al que le vendía los periódicos, al que le vendía los libros, ¿no? Pero bueno, esa noche yo no fui a mi máster. Metí unas cosas en la mochila y me dirigí a la estación. Claro, no era tan romántico, en realidad estaba haciendo un máster. Bueno, y no tenía ni idea de cómo volvería, a ver si esa noche igual me quedaba ahí, en un hotelillo de mala muerte, mejor, ¿no? Y lo bueno es que al día siguiente podría recorrer el pueblo, preguntar por él, ¿no? Y entonces, esa noche la biblioteca estaba toda llena y estaban ahí en el escenario Rodrigo Fresán, Javier Cercas,
Enrique Vilamatas, Alan Pauls y otro escritor que no me sonaba, ¿no? Y bueno, todos estaban bien, contando miles de anécdotas mucho más divertidas que esta. Y estaban todos como muy unidos, ¿no? Cuando terminó yo estaba un poco otra vez sin saber qué hacer, pero mejor. Y entonces me fui siguiendo a la gente que se dirigían a algún sitio, a alguna recepción, a alguna fiesta posterior. Y entonces de repente me escuché diciéndole, ¿no?, a alguien que estaba a mi costado, que cuando me di cuenta era el escritor que yo no conocía en la mesa, que era Tony García Porta, y que luego había sido un amigo fundamental, ¿no?, en la historia de Roberto, ¿no? Básicamente ese amigo que te apoya y te lleva comida, ¿no?, cuando vivía ahí en el piso de Tallers, ¿no?, y con el que coescribió Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce. Y entonces él, que es un amor y una de las personas más bondadosas que conozco, estaba con un tipo muy alto y con otro grupo de personas, ¿no? Y luego me enteré que ese tipo muy alto era otro poeta salvaje, otro detective salvaje, porque yo ya estaba inmersa en la historia, por supuesto, de los detectives. Ahí en medio de Blanes, Bruno Montané, que es nada menos que el Felipe Müller de los detectives, obviamente reescrito, ficcionado, inventado y transgredido por Bolaño, ¿no? Pero bueno, es el amigo de Belano, que vive en Barcelona. Y en la fiesta, bueno, estaban todos, ¿no?, todos los escritores, estaba su viuda, etc. De repente en un momento los llaman a Tony y me dicen que se van a ir y que si quiero ir con ellos. Y les dije que vale, que me iba, y lo seguí, nos fuimos a un coche, aparcamos y llegamos a un bar. Ya para esto yo estaba en éxtasis. Y en la mesa del bar, de repente me presentan a la madre de Roberto, a su hermana y a Carmen Pérez, que por lo visto había sido la última novia de Roberto, ¿no? Y la noche, bueno, fue más o menos larga, todo lo que pudimos, ¿no? Para mí este momento inesperado fue como un regalo, en el que con este grupo alternativo, digamos, ¿no?, porque en la otra fiesta estaban pues todos los escritores de prestigio, era la fiesta oficial, y de repente se había armado pues una fiesta paralela donde pues hablamos de los personajes de México, ¿no?, la Arcila de Amuleto, todas las mínimas distancias entre la ficción y la realidad. La verdad es que, claro, fue súper divertido. Semana después, Tony, de hecho, me consiguió un trabajo porque no lo tenía, ya digo, o sea, lo tenía, pero no ganaba dinero por ello. Y se convirtió también un poco en ese gran apoyo para mí. Y Carmen y yo quedamos muchas veces, porque yo, después de ese encuentro, escribí algo y lo publiqué en un blog. Y ella lo leyó y no le gustó nada y quedó conmigo y me dijo que escribía muy mal, así que lo borré. También le parecía indiscreto, como seguro a veces suelo incurrir en esas indiscreciones, y nada, y nunca más hablé de eso hasta ahora. Pero bueno, que luego he tomado unas notas para hoy, pensando en esa anécdota, ¿no?, en esa especie de noche así de incursión un poco detectivesca por parte de los afectos de Roberto. Pensé mucho en esos dos mundos, ¿no?, en esas familias de repente que se rompen, ¿no?, partidas en dos, ¿no? Y creo que para Bolaño siempre fue ante todo ese paraíso perdido para él de la familia, ¿no?, perdido por el exilio, ¿no?, las dictaduras, el divorcio, la migración, ¿no?, la enfermedad, y siempre quiso conservar eso contra viento y marea, ¿no? Creo que la muerte le quitó esa posibilidad. Si él es como un ícono juvenil, ¿no?, de la pasión por la escritura y del escritor joven, de alguna manera, no sé, a mí se me ha dado por leer todo esto como Los Detectives y 2666, de repente
en la clave de una especie de búsqueda, ¿no? De rastreo, de un deseo acucioso por construir también un entorno familiar, un círculo de confianza, ¿no? Pienso en el tema de la hermandad, por ejemplo, ¿no? En la tribu de los detectives salvajes, que podría leerse como la historia de dos hermanos que buscan quizá como una especie de figura maternal, ¿no? Que al final termina siendo la propia poesía. Esta hermandad poética que llevan hasta las últimas consecuencias, además. En las aventuras de Belano y de Ulises Lima y sus amigos son intentos exitosos, ¿no? O a veces fallidos por crear esa hermandad, ese núcleo que los hiciera acompañarse. Los poetas son así, ¿no? Intercambian información, experiencias, sentimientos, ¿no? Universos, galaxias, estrellas distantes. Y hay una comunicación extraordinaria porque se reconocen en ese otro lenguaje, ¿no? Esa sangre arcana. Y es en ese momento de reconocimiento cuando los poetas ven la misma luz al final del túnel, ¿no? Y ahí es que se genera la hermandad. Y es difícil nombrarlo y explicarla, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con las calles trajinadas de las que les hablaba al principio, ¿no? De los libros leídos, los cigarros apagados, esas búsquedas que se vuelven una sola, ¿no? Una gran búsqueda. Y el sentido del conocimiento transformándose en una especie de hogar. Juan Villoro apuntaba que Los detectives no es la historia de un artista aislado, ¿no? Es la saga de una tribu. Leer el libro significa ser parte de la selecta hermandad de aquellos que desean entender el mundo de manera diferente para poder cambiarlo, escribió. Y también está este profundo latinoamericanismo, ¿no? De Bolaño, ¿no? Chilenos que leen a peruanos, mexicanos que leen a argentinos, ¿no? Y se conectan en cualquier parte del mundo en una especie de patria literaria, ¿no? Pero hay otra clase de hermanos, ¿no? Los hermanos intelectuales también, las tribus académicas, ¿no? Ese espejo europeo, ¿no? De esta búsqueda podría ser, de esta búsqueda latinoamericana, podría ser su espejo europeo 2666, ¿no? Una búsqueda quizá más formal, ¿no? Más académica, ¿no? Lo digo por la parte de los críticos, por ejemplo, ¿no? En la que esta otra hermandad, ¿no? Una especie de familia intelectual paneuropea, ¿no? Porque ahí está un inglés, un francés, un español, un italiano, si no me equivoco, que son críticos literarios que buscan también una figura tutelar, ¿no? Podríamos animarnos a decir una especie de padre, alemán además, Benno von Archimboldi, ¿no? Y aunque al final terminen cruzándose las dos realidades, ¿no? Si este padre es un narrador, ¿no? Estableciendo una especie de comparación medio psicoanalítica que se me antojó hoy, podríamos concluir que en ese arco que forman Los detectives salvajes y 2666 hay una representación de la poesía como una madre, ¿no? Y la novela como una especie de padre, ¿no? Tanto los poetas salvajes como los críticos europeos son como hermanitos, buscando figuras filiales, ¿no? Y no quería terminar sin mencionar la nueva familia que le ha salido a Bolaño, de la que todos somos un poco parte también, ¿no? Me pregunto cuál habría sido la actitud de Bolaño ante esta nueva familia, ¿no? Que son como esos primos que llegan a las fiestas sin que los inviten, ¿no? Esas tías segundas que de repente aparecen y te aprietan los cachetes, ¿no? O esos tíos cabrones de los que siempre te hablaron mal, ¿no? Y a los que solo has visto en bodas y velorios. Y qué habría hecho, ¿no? ¿Qué habría hecho con todo esto, ¿no? Los agentes, los albaceas, los nuevos editores, los traductores, los curadores, los biógrafos, los documentalistas, los cineastas, ¿no? O sea, todos los que queremos apropiarnos de su figura, ¿no? Pero bueno, aunque a él le pese, somos su nueva familia, ¿no? Y la familia, como se sabe, no se elige. Y bueno, eso es lo que quería decir por ahora. Muchas gracias, Gabriela, por tu lectura meticulosa y entrañable. Bueno, ahora escuchemos la intervención de Sergio Marras, que va a hablar de los dos personajes fundamentales de la obra de Bolaño. Sergio. Sí, bueno, yo pensaba hablar sobre eso, pero no voy a hablar sobre eso exactamente. Yo creo que hagamos, se escucha bien, ¿no? Prefiero estar aquí hacia atrás. Quiero que hagamos un ejercicio de imaginación, un ejercicio de escritura, pero no de escritura común y corriente, no de ponernos a escribir, sino que un poco ponernos a imaginar, quizás como lo hacía Bolaño. Les voy proponiendo cosas para irlo provocando en el fondo, ¿no? Imaginémonos que estamos en una gran cancha de fútbol, inmensa. Podemos cerrar los ojos si quieren, ¿no? Donde escuchamos sonidos que vienen de todas partes, ¿no? Sonidos ya no estereofónicos, sonidos multifónicos.
sin altavoces, los escuchamos. Por cada uno vienen sonidos completamente diferentes, como si por uno pudiéramos escuchar, no sé, el aire acondicionado, por otro el estornudo de allí, etc. Y en ese campo, de pronto, hay alguien que está juntando gente y armando una historia. Arma esa historia y la arma con pasión, pero con mucha cabeza también, donde se va todo armando de a poco, de a poco, de a poco, y va construyendo una historia. Pero de pronto vemos que uno de esos personajes va y corre hacia una esquina y trae otro personaje y empieza a armar otra historia y otra historia con un personaje que de pronto aparece de la nada y se junta, y juntan varias historias y se van diseminando y empiezan a crecer historias, ¿no? Tenemos un creador central que va armando historias diferentes. Bien, si pudiéramos volar y ponernos sobre ese campo de fútbol, vamos viendo que las historias se van armando en cada esquina, van gestándose a pesar de lo que el creador mismo en el campo de fútbol diga, o haga, o provoque. Se están gestando historias automáticamente en distintas partes y que se van relacionando una con otra. Y ahí entramos a una característica que yo creo que es fundamental de la obra de Bolaño, que la parte, que es cada una de estas historias, que es un todo en sí mismo, es parte de una historia mayor. Y si podemos volar y nos ponemos sobre este campo de fútbol, vemos que hay una especie de gran creador que está moviendo todo esto como títeres, ¿no? Lo está moviendo como títeres, pero está angustiado. ¿Y por qué está angustiado? Porque detrás de él tiene un reloj que le indica cuándo se va a morir. El que está creando sabe cuándo se va a morir, sabe que tiene una cantidad de años y él hasta ese momento no ha escrito nada, prácticamente. No ha escrito nada. Y tiene que multiplicar sus historias. Pero las historias se multiplican solas. Él no necesita crearlas hasta el final. Son miles de, llamémoslo, tubérculos que van creciendo y que se van derramando por todas partes. Bolaño organiza su obra, y esto vamos a terminar después en lo de Belano y Archimboldi, organiza su obra primero en un espacio temporal y en un espacio territorial, por llamarlo de alguna manera, pero lo más importante es el espacio temporal. Bolaño empieza a escribir de una manera desesperada cuando sabe que se va a morir, que es justamente el año 93. En ese momento él sabe que se va a morir en cualquier momento. Bueno, se muere 10 años después y él empieza a escribir una novela cada año, en algunos casos 2. Bien, eso marca una matriz que va a estar permanente y que tú la mencionabas, que es la matriz de la enfermedad, que eso va a estar permanentemente presente. Y en su primer alter ego, que es Arturo Belano, va a ser central. El personaje central de Bolaño es obviamente el mismo, porque toda su obra, en el fondo, es una novela de aprendizaje, es lo que se llamaba antes, o todavía se llama, una Bildungsroman, es una novela que es de alguna manera una autobiografía, donde hay un actor que es protagonista. Bolaño, de las 10 novelas, los 34 cuentos, los 3 libros de cuentos, que él publica sabiendo que se van a publicar, yo lo que se hace después no lo tomo en cuenta. Derechamente no lo tomo en cuenta. Podríamos discutir infinitamente que son borradores, raspados de la olla, como se dice en Chile, lo que ustedes quieran. Pero para mí todo esto muere en 2666 y en El Gaucho Insufrible. Bueno, este autor-actor que permanentemente narra, es narrado o participa, digamos, ¿cierto? Su
su ejemplo máximo es Los Detectives Salvajes, ¿cierto? Ahí Arturo Belano, una vez que desecha a Roberto Bolaño como protagonista, porque aquí estamos hablando de Roberto Bolaño y Arturo Belano, personajes, no del escritor. Roberto Bolaño parte, ¿no es cierto?, las dos primeras novelas, pero en una de ellas hay un punto de inflexión en que dice Roberto Bolaño no puede ser personaje. ¿Por qué? Porque no puede seguir escribiendo su biografía. Entonces trae un alter ego, que es Arturo Belano, que reescribe su última historia. Y ahí parte Arturo Belano, un autor-actor, un escritor, que es Bolaño en el fondo, que está enfermo, que se va a morir y que tiene que luchar contra dos poderes fácticos: el mercado editorial y la crítica. Y eso lo mata. Y él lucha contra eso, lucha, tratando de consolidarse como escritor. Nunca lo va a poder hacer del todo Arturo Belano, no Roberto Bolaño. Roberto Bolaño finalmente lo va a hacer, ¿no es cierto? Donde al final va a terminar, después de una serie de vicisitudes y de peripecias, escapando a África. Y no sabemos si muriendo en África o no. Está muy enfermo y ahí ha decidido, no se sabe bien, terminar sus días. Pero, entre medio, este escritor, el personaje escritor, escribe. Por lo tanto, hay un autor-escritor que escribe permanentemente y que son todas las novelas y los cuentos, del cual su ejemplo máximo es 2666, que es producto de la escritura de Arturo Belano dentro de la peripecia general, dentro de la obra general. Eso hace, volviendo a la metáfora, si queremos llamarla, del campo de fútbol, que no es mío, es de él, ¿no? Donde en un ámbito, llamémoslo ámbito, en un universo simbólico que es el de la literatura, se desarrolla un autor-actor que va a luchar contra el poder, contra los poderes fácticos del mercado editorial y la crítica, y va a salir más o menos parado, ¿no? ¿Qué hace este autor-actor que está luchando contra todo esto? ¿Qué puede hacer cuando sabe que se va a morir? Crear un antihéroe, ¿no? ¿Quién es ese antihéroe? Es Benno von Archimboldi. Benno von Archimboldi es otro escritor que es creado por Arturo Belano, o sea, es un personaje creado por otro personaje, en que va a hacer todo lo contrario. Va a ser lo que Belano siempre quiso ser: un escritor que no le importa el mercado editorial y la crítica, que va a escribir lo que quiere, que una parte importante de las peripecias belanianas son su relación con las mujeres, ¿no? Donde siempre termina llamándolas por teléfono, diciendo, ¿no? O sea, con las llamadas telefónicas finales, digamos, ¿no? Porque ¿qué le pasa? Cada vez que se relaciona con una mujer se enamora, ¿no? Porque sea quien sea, trata con una prostituta, finalmente se enamora, se la quiere presentar al padre, decir que es una novia, con una mujer que lo trata pésimo, que le dice que lo quiere, que no lo quiere, que se acuesta con sus amigos, etc. Él finalmente dice, por favor, yo te quiero, quiéreme. Y ahí está lo que tú decías, de lo de la familia, etc. Belano necesita eso. ¿Cómo crea el antihéroe? El antihéroe le da lo mismo. Le da lo mismo. A él le llueven las mujeres, ¿no? Cuando hace el amor con ella está pensando en otra cosa. Nunca se enamora, nunca necesita hacer llamadas telefónicas. Recordemos que hay un libro de cuentos de Bolaño que se llama Llamadas Telefónicas, donde el cuento principal, que se llama igual, es lo que él necesita: llamar por teléfono a una chica después que lo ha destrozado, ¿no? Bueno, este Benno von Archimboldi es un personaje paralelo a Belano, no a Bolaño, a Belano, en que se va diferenciando justamente en eso, en que Belano vive en el purgatorio, ¿no es cierto? Vive permanentemente tratando de llegar al cielo, ¿no? De pagar todas sus culpas para llegar al cielo. Archimboldi vive en el limbo, le da lo mismo el sistema, no necesita crítica, no necesita
que lo publiquen, a pesar de que lo publican y lo leen mucho, porque les sucede, ¿no? También yo he trazado ciertos ejes que, bueno, no es aquí el momento de explicarlo, pero básicamente hay un eje que es del dominio-sumisión. Belano siempre está o dominando o sometiéndose, dominando o sometiéndose. Cuando no resulta mucho dominar, se somete inmediatamente, ¿no? ¿Para qué? Para conquistar a quien tenga delante, sean amigos, sean mujeres. Arcimboldi no. Arcimboldi está al margen, no necesita dominar ni someter, porque él es el solo, ¿no? Él vive su vida aparte, y además gana mucho dinero, que es algo que siempre Belano, el personaje no Bolaño, quiere tener. Después del otro eje, que es el vivir al margen del sistema o vivir en el sistema, Belano siempre está entre medio, ¿no? Quiere estar en el sistema porque quiere ser un escritor reconocido, pero a la vez es marginal y se siente tremendamente marginal y siente que el sistema lo margina. Arcimboldi no necesita eso. Arcimboldi simplemente vive, como decía, en el limbo, en el margen, en un lugar donde no hay márgenes, ¿no? Porque está totalmente fuera del sistema. Bueno, finalmente podría entrar en miles de diferencias, digamos, pero básicamente Belano es un poco parecido al Bolaño real, y Beno von Arcimboldi yo diría que es lo que Belano siempre quiso ser, si hubiera hubiera logrado salirse de las ansias de ser canonizado. Belano, vuelvo a repetir, Belano no Bolaño, porque a Bolaño no sabemos qué podría haber pensado. Estoy tratando de ir a los personajes. Finalmente, von Arcimboldi, al igual, tiene un itinerario muy parecido a Belano. También va a ir a morir o a estar en un lugar desconocido, que no es África, pero significativamente es México, ¿no? Donde va Arcimboldi a perderse, ¿no? Es México, que es donde Belano tiene su experiencia principal, ¿no? Como escritor y como adolescente, y como persona y como escritor. Bueno, por lo tanto, ya tratando de hacer un resumen de este campo de fútbol donde están estas óperas, estas obras, ¿no es cierto?, en que estas historias que se juntan unas con otras, y este escritor que mira desde arriba con el peso de que sabe que eso se va a acabar en algún momento, y que además en el mismo campo le explotan minas, ¿no es cierto? De repente va un personaje y ¡pum!, ¿no? Porque Bolaño dice que la literatura es un campo minado, ¿no? Donde unos y otros en cualquier momento pueden desaparecer o pueden ir a romper una historia o pueden, a partir de su muerte, renacer en otra historia. Bueno, de esto, este escritor, ¿qué hace? Este escritor, el que está por encima de todo, ¿qué hace para poder vivir de alguna manera, sobrevivir o sentirse mejor? Crea una historia paralela, que es la historia de Beno von Arcimboldi, que es el escritor que está en la libertad máxima, que no depende de los periódicos, que no depende de los agentes, que no depende del mercado editorial, que no depende de la crítica, que escribe por escribir, que es aceptado a pesar de él, porque él realmente no hace nada, que las mujeres lo buscan y él las deja, no tiene que hacer ninguna llamada telefónica, y que finalmente desaparece ya anciano, no muere de una enfermedad, desaparece anciano en el lugar donde nació a la vida literaria, ¿no? Yo diría que ese es, para mí, la obra de Bolaño, que creo que su mayor innovación está en que es una obra abierta, en que es una obra multifónica. Así como Bastín decía que había obras polifónicas, o sea, cuando hay una novela, ¿no es cierto?, en que hay muchas voces que hablan en primera persona y se van engarzando,
la gracia y la innovación de Bolaño yo creo que está en que es multifónico, en que no se habla en una sola novela. Estas múltiples voces no están en una novela, sino que están en toda la obra. Y si vamos un poco más allá, están en la poesía, como decía Gabriela, están en sus escritos periodísticos, están en todo. Todo se arma como una gran obra abierta que se va multiplicando, que se va enlazando, que conduce a historias que algunas no terminan en nada, otras que terminan en otro libro, y que finalmente, y ya para terminar, por ejemplo, a mí he seguido la historia de Hans Reiter. Hans Reiter es Benno von Archimboldi, Benno von Archimboldi es el seudónimo que se pone como escritor de un soldado nazi, ¿no? Que usa eso como seudónimo. Y bueno, yo seguí la historia de Hans Reiter, a veces existía. Y Hans Reiter existió. Hans Reiter, y les puedo mostrar una foto incluso. Hans Reiter era un médico nazi, no era un campesino nazi como el de 2666, ¿no? Ese es Hans Reiter, el real. Este señor fue un médico nazi que se dedicó, bueno, como muchos médicos nazis, a hacer barbaridades, ¿no? De todo tipo, ¿no? Que para qué se las voy a describir, todos la conocemos. Este Hans Reiter es juzgado en Nuremberg, pero no le encuentran demasiadas pruebas y finalmente sale libre, termina como profesor, muere en 1969 como un profesor de medicina, era especialista en todo lo que es artrosis. Incluso hay descubre un síndrome que se llama el síndrome de Reiter, que colabora mucho en curar la artrosis. Después le cambiaron el nombre porque se investigó más y se le descubrieron estas cosas atroces y ya no se llamó más el síndrome de Reiter, se llama síndrome de no sé qué. Bueno, pero si ustedes van a Wikipedia y buscan Hans Reiter, este Hans Reiter, como decimos, nace en un lugar, en Reutnitz, en Alemania, en una fecha, muere en 1969, es un médico nazi, etcétera, y muere, pues no lo alcanzan a juzgar. Hans Reiter, si ustedes van a Wikipedia, que todos sabemos que es una enciclopedia un poco literaria, digamos, ¿no es cierto? Hans Reiter resulta que cuando lo liberan de Nuremberg, se va a Argentina. Se va a Argentina. ¿Y en quién se transforma Hans Reiter? En J.M.G. Archimboldi, ¿no? ¿Y quién lo descubre? Lo descubre un profesor argentino especialista en literatura francesa. El primer Archimboldi escribe en francés. Y resulta que cuando le avisa a la policía y lo van a buscar, el tío ya murió, ¿no? Ya murió, y resulta que es el Hans Reiter, que es J.M. Archimboldi, que es Benno von Archimboldi después. Bueno, esto ¿qué es? Todos me dirán, bueno, por eso lo escribió en Wikipedia. Sí, vale, pero ¿y? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es la literatura que continúa? Por lo tanto, lo que yo quiero decir con esto, me alargué mucho, es que otra gracia de Bolaño es que su literatura permite, es una obra tan abierta que permite, a lo mejor eso lo escribió él, lo de Wikipedia, podría haber sido perfectamente, o algún amigo, o su hijo, o cualquiera, ¿no? Y esto puede seguir permanentemente. Y esa es la característica principal de Bolaño, que es una obra abierta y que no tiene fin. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por esa mirada tentacular de Bolaño. Bueno, y ahora, por último, va a intervenir Eduardo Becerra y después abrimos un pequeño periodo de preguntas y de conversación con los autores. Bueno, muchas gracias a la Casa de América, mi amigo Juan Carlos Chirinos. Y bueno, yo más o menos me pidió también que hablara, hiciera un mínimo balance de ciertos aspectos que orbitan alrededor de la obra de Bolaño. Yo empiezo luego trataré de explicar por qué empiezo así. Yo leí a Roberto Bolaño por primera vez, me acuerdo perfectamente, hace 17 años. Le conocí hace 16. Yo era seguro que bastante mayor que la edad que tenía Gabriela cuando lo conoció. Y entonces, más que algunos sueños juveniles, al principio Roberto Bolaño me provocó alguna pequeña pesadilla.
alguna gente que está aquí lo sabe bien también, pero siempre fue un contacto posteriormente muy grato y una relación esporádica, sobre todo en Madrid cuando venía él. Quiero decir que no, lo de las pesadillas no quiere decir que yo le guardara ningún tipo de rencor. Le leí hace 17 años, le conocí hace 16 y sinceramente el primer artículo escrito sobre Roberto Bolaño fue hace 4 meses. Luego explicaré más por qué digo esto, pero en principio siempre me pareció un autor que habría que masticarlo, leerlo, masticarlo y digerirlo muy muy despacio, porque digamos que las cosas que aportaban era de una densidad, de una complejidad bastante evidente. Y esto tiene que ver con, bueno, con cierta rapidez o ciertos aspectos caracterizados por la rapidez en su recepción que luego explicaré después. También, bueno, como yo soy profesor de literatura latinoamericana, pero también, como ha dicho Chirinos, con una amabilidad excesiva, bueno, en determinado momento también pues participé, digamos, de cierto contexto editorial muy vinculado a la narrativa latinoamericana, por la que, digamos, un contexto por el que orbitaba también Bolaño. Yo exactamente hace 10 años estaba en un congreso en Murcia y me llamó Rodrigo Fresán para decirme que Bolaño había muerto. Era un congreso sobre narrativa en español, de narradores. Bueno, pues estaba organizado por un escritor, era en el año 93 y en ese año la mayor parte de la gente que estaba aquí, que estaban allí en ese congreso, estábamos cumpliendo 40 años. Y entonces el congreso se llamaba En Cuarentena, ¿no? Que era narradores cuarentones y críticos también cuarentones que nos reunimos para hablar del panorama literario en ese momento. Digo esto también porque en ese momento que muere Bolaño yo escuché muchas intervenciones, muchas charlas, muchos coloquios y las menciones a Roberto Bolaño fueron escasísimas. Estoy hablando del 2003, porque también a veces da un poco la impresión de que este efecto, este impacto absolutamente de una onda expansiva terrible de Roberto Bolaño parece que fue el que escribió Los detectives salvajes y de repente se convirtió, digamos, en un referente mundial, ¿no? Y la cosa fue mucho más lenta. Yo siempre cito un ejemplo muy claro porque yo, digamos, estaba ahí, si se puede llamar así. Yo me acuerdo que en su momento tuvo, y es de una época muy, muy parecida, en su momento fue muchísimo mayor la repercusión que tuvo la aparición de En busca de Clinsor de Volpi con el Biblioteca Breve, perdón, que el que tuvo Bolaño con Los detectives salvajes, que fue un premio Ralde y luego un premio Rómulo Gallego, no lo olvidemos. Pero inmediatamente yo me acuerdo que se habló mucho más. ¿Por qué? De nuevo, porque en aquel momento En busca de Clinsor se tradujo inmediatamente al inglés, algo que era bastante excepcional en ese momento para la obra de un escritor, un joven escritor que escribía en español. Y bueno, no podemos negar, ¿no?, la importancia que ha tenido para el impacto y la extensión de la onda expansiva de Bolaño la traducción al inglés de su literatura y sobre todo de 2666, ¿no? En este proceso conmemorativo, que sin duda es justo en el caso de Bolaño, yo he estado repasando un poco algunas opiniones, críticas, artículos que se han hecho acerca de Roberto Bolaño, y generalmente los temas, repite una y otra vez, son preguntas por las causas del éxito de Roberto Bolaño, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y por un lado está esa pregunta por las causas del éxito de Bolaño y por otro lado es la constatación de esa omnipresencia del efecto Bolaño. Y esto siempre me ha resultado muy curioso. A mí me parece el éxito es indiscutible, pero yo el efecto Bolaño y la influencia de Bolaño, bueno, me parece que no es una cosa, o sea, uno no escribe una obra, por muy obra maestra que sea, y de repente al año, a los 2 años, a los 3 años empiezan a florecer como setas novelas y ficciones que imitan, no sé, los modos y las temáticas de un escritor como Roberto Bolaño. Yo he leído reseñas, hace poco di una conferencia en Barcelona, empezando con una cita de una reseña de un libro de cuentos que ni me acordaba de quién era el libro ni quién lo reseñaba, pero que decía que se notaba mucho la influencia de Bolaño. Lo que no decía era por qué ni en qué, ¿no? Pero se notaba, y luego todo el mundo dice que el efecto Bolaño y la onda expansiva Bolaño, etc. Entonces, esto me hace preguntar una cosa que yo siempre me pregunto, o sea, ¿qué significa ser influyente? ¿No? Es decir,
O sea, el éxito está muy claro, es que hable mucho de ti, que vendas mucho, etcétera, etcétera, pero ¿qué significa ser influyente, ¿no? Y hace muy poco salió una noticia con mucha repercusión que decía que 2666 era la novela más influyente de la literatura en español. Y estamos hablando de una novela de hace 7, 8, 10 años, vamos, 10, 9, que se publicó un poco tiempo después de la muerte de Roberto Bolaño, ¿no? No El Quijote, no otro tipo de novelas, de ficciones, no 100 años de soledad, no Rayuela, era 2666, ¿no? Entonces, es una cosa que... Era siglo XXI, creo. Sí, puede ser. Entonces, es un hecho que a mí a 7 años vista me produce mucha perplejidad y curiosidad, ¿no? Decir que la novela más influyente de la literatura en español, no estamos hablando de una literatura, no digo que sea mejor o peor que otras, pero desde luego es una literatura que ocupa una extensión absolutamente enorme, ¿no? Y otra pregunta es ¿cómo se mide esa influencia, ¿no? O sea, ¿cómo se mide la influencia? Es las veces que lo nombras, lo influyente que es alguien, ¿no? Entonces son preguntas que me parece que denotan una rapidez excesiva a la hora de valorar la literatura de Bolaño y sus efectos. Entonces, no digo que no sea justo, digo que a veces puede tener como ciertos efectos levemente nocivos, en mi opinión, ¿no? Rodrigo Fresán, que es un autor que era, como ha dicho ya Gabriela, era íntimo amigo de él y muy buen conocedor de su literatura, un buen lector, habla de una frase, o sea, ha utilizado una fórmula que me parece que define muy bien este contexto, que es el de la rápida posteridad, ¿no? Y esto es una cosa, supongo que casi todos ustedes conocerán ese pequeño texto de Augusto Monterroso, que dice: a mí siempre me preguntan que por qué escribo y para quién escribo, y dice: yo para la posteridad, ¿no? Decía Augusto Monterroso, ¿no? Yo para la posteridad. Pero la posteridad, estaremos todos de acuerdo en que es algo que siempre nos ha parecido una cosa que siempre estaba muy lejos en el tiempo, ¿no? Y es cierto que en contextos más actuales, y el caso de Bolaño es un caso muy, muy singular, la posteridad se ha producido con una rapidez extraordinaria, ¿no? ¿Qué riesgo tiene eso? Bueno, yo creo que el propio Rodrigo Fresán, en una entrevista en un vídeo que está precisamente aquí en Casa de América, lo decía, está un poco el riesgo de poner por encima cierta imagen distorsionada de escritor o de figura de Bolaño como escritor, de figura de escritor, ponerla por encima de su literatura, ¿no? Todo esto me parece que es otro aspecto que juega o que interviene en este campo de juego, ¿no? La relación entre su figura de escritor y su literatura, su trayectoria de escritor, su experiencia trágica de escritor también, porque en ella está incluida bueno, pues su muerte temprana, ¿no? Entonces, me parece, esto es una opinión absolutamente personal, sí que me parece que frente a ello, frente a esta rapidez, me parece que la obra de Roberto Bolaño es una propuesta narrativa de tal complejidad que hará falta mucho tiempo, ¿no? mucho tiempo para descifrarla en toda su amplitud, esta complejidad, y para asimilar realmente cuál va a ser su legado, que es algo que se está produciendo, pero me da la impresión que no de una manera tan rápida, ¿no? Para mostrar un poco estos ciertos efectos radiactivos casi, ¿no? de este éxito, me llamó mucho la atención en esta noticia que hablaba de esa encuesta que proclamaba que 2666 era la novela más influyente en el ámbito de la literatura en español. El subtítulo de la noticia decía: Bolaño abre el camino del éxito a la novela en español. Me pareció una cosa absolutamente sintomática, ¿no? No se abren nuevos cauces literarios, nuevas búsquedas poéticas, nuevas regiones intocadas de la literatura, de la estética, a un legado estético, no, abre las puertas del éxito a la literatura en español, ¿no? Entonces, bueno, yo me pregunto hasta qué punto la pregunta por el éxito realmente no es, sin más, una pregunta equivocada. O sea, yo puedo tener ideas que, según mi opinión, pueden explicar el éxito de Roberto Bolaño, pero tampoco quizás me interese mucho ese tipo de razones. Lo que sí está claro es que, como ocurriera también en los tiempos del boom, que se le podrá criticar mucho a esa operación, hasta cierto punto que tuvo componentes mercadotécnicos, también en el caso de Bolaño, pero lo que está claro es que en ambos casos ese éxito se apoyó en una obra, en mi opinión, de gran calidad, ¿no? Ahora bien,
esto también abre un tema que a mí me parece muy interesante, que es la relación entre la calidad y el éxito. Cuando se habla de que uno escribe o uno, digamos, está beatificado por la posteridad, generalmente eso le ha pasado a muchos artistas que en su momento murieron en la más extrema pobreza y en la más absoluta incomprensión, ¿no? Y es cierto que, bueno, excepcionalmente hay casos como el de... hay casos donde esto no se produce, ¿no? Obras que nos parecen y nos sigue pareciendo con el paso del tiempo de una calidad notable, tienen también un éxito extraordinario. Cada vez ocurre menos. Es un tema complejo, porque una novela... es un tema complejo también el de la calidad, porque una novela es buena o es mala, nos parece buena, entra el gusto, entra una gran cantidad de factores, ¿no? Es un tema complejo, pero me parece que el ejemplo de Bolaño es muy sintomático de toda esta problemática, que se entremezclan factores muy diversos, a menudo contradictorios y a menudo también un poco como no muy compatibles, ¿no? Bien, dejando, si desde un punto de vista también muy personal, una experiencia lectora de la narrativa latinoamericana de las últimas décadas, el efecto Bolaño, pues yo también tengo una idea del efecto Bolaño, ¿no? Pero una idea que me interesa más del efecto Bolaño, no la influencia en los jóvenes bolañitos, como decía algún escritor por ahí con un poco de sorna, ¿no? No me interesa mucho yo, por ejemplo, una novela donde vi muy claramente que quería ser una reescritura de Los Detectives Salvajes, era una novela de Diego Trellez Paz, que me parece un muy buen antólogo, un muy buen estudio sobre la literatura latinoamericana, que hizo la tesis de Bolaño y que escribió una novela que se llama El Círculo de los Poetas Asesinos, que me parecía como suele ser cuando uno escribe una novela a partir de una lectura de algo que se ha escrito solo hace 2, 3, 4, 5 años, pues una novela con bastantes defectos, en mi opinión, ¿no? ¿Cuál es el efecto Bolaño? ¿Cuál es mi versión del efecto Bolaño? Bueno, para mí, en primer lugar, Bolaño logró la ruptura y la dinamización de un campo literario como el campo de la narrativa contemporánea latinoamericana, absolutamente obsesionada con la sombra del boom latinoamericano. Creo que esto logró romperlo Bolaño, sobre todo escribiendo una obra de dimensión latinoamericanista. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gabriela, que hay un gran relato latinoamericano en la literatura de Bolaño, sin poses parricidas. Yo esto sí que lo he estudiado bastante a menudo, el rastro de hasta qué punto los propios escritores latinoamericanos, nacidos a partir de los 60, incluían en las propias novelas pues poses parricidas, ¿no? En un cuento de Rodrigo Fresán, el protagonista del cuento está persiguiendo a su novia porque le ha dado una bofetada y quiere arreglar esta discusión y se tropieza y arrolla a Borges, ¿no? Bueno, este tipo de poses están muy, muy metidas. Luego resulta, a mí me ha jurado que era autobiográfico, pero bueno, ese tipo de cosas es muy, muy frecuente esta aparición, ¿no? de autores, menciones, reflexiones, alusiones al boom, a Macondo, acordados de esta antología de Macondo, ¿no? Donde está un poco esta revisión paródica, ¿no? Yo creo que esta generación de los años 60 latinoamericana, un poco mis contemporáneos y a los narradores que más he conocido, escribieron mucho obsesionados hasta tal punto con esa sombra tutelar del boom que incluso metieron esas poses parricidas un poco en las propias ficciones, ¿no? Yo creo que Bolaño ha logrado romper con esto, sin poses parricidas y, al contrario, ahondando en un imaginario propio, ¿no? Un imaginario propio muy latinoamericano, pero que comporta al mismo tiempo también una hondísima reflexión sobre la propia literatura. O sea, me parece que la literatura de Bolaño es una enorme lectura, enorme y muy lúcida lectura de la tradición literaria occidental, nada de latinoamericana. Era un lector voraz, era un lector extraordinario. De las pocas anécdotas que tengo, yo sí recuerdo una vez una cena con él. Se acaba de publicar Las Ínsulas Extrañas, que es esta gran antología de poesía en español, moderna, vamos a llamarlo así, y mientras distraídamente él diseccionó quién de los antólogos había elegido a cada uno de los autores, porque seguro que le gustaba el otro, porque como escribía o sea, es un poco, parecía que te dibujaba cómo se había hecho esa antología, ¿no?
Entonces era un lector absolutamente deslumbrante, ¿no? Y me parece que es una gran ficción también que establece relaciones muy, muy interesantes entre la escritura y la experiencia histórica, entre la escritura y el heroísmo, que hace de la vanguardia, que construye toda una mitología de la vanguardia, ¿no? Que es una última épica de lo latinoamericano, ¿no? Esto me parece que son valores que a mí me interesan más a la hora de medir o valorar la calidad de Roberto Bolaño, que estas preguntas por el éxito que, digamos, nos vinculan con cierta dinámica excesivamente veloz del campo literario que a mí particularmente me interesa menos. Muy rápidamente, esta rapidez, este efecto del éxito que tiene que ver con la rapidez, en mi opinión, y lamentablemente también tiene su efecto un poco en lo que muy pomposamente, y a mí no me gusta nada, se llama la academia, ¿no? O el campo universitario, ¿no? De la crítica académica, ¿no? O sea, yo he podido comprobar, por ejemplo, tengo noticias de la cantidad de tesis doctorales que se están haciendo, por supuesto, en Chile, sobre Roberto Bolaño, por supuesto, en México. Conozco muy bien la cantidad de tesis doctorales que están haciendo en España y también en Francia, ¿no? Hace poco Gustavo Guerrero, que es un gran crítico y profesor catedrático de literatura latinoamericana en París, decía que él se negaba ya a cuando alguien se le acercaba y quería estudiar o Bolaño o Belatin o Bellatín, como quieran ustedes, o no me acuerdo, había un tercer autor, no me acuerdo ahora quién era una tríada de autores que él decía que no, que ya estaba bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo estoy un poco de acuerdo, porque aquí te hace que quiero estudiar, casi nunca se dicen quiero estudiar esta parte de Bolaño, me interesa Bolaño por esto, porque lo he leído, he meditado sobre él y quiero hacer, no quiero estudiar a Bolaño, ¿pero qué? No lo sé. Bueno, esto es un poco algo que se está cada vez más implantado y que también fomenta lecturas, en mi opinión, un poco desviadas, ¿no? El 80% de las tesis doctorales que yo tengo noticia, antes o después hablan de Bolaño y la posmodernidad, algo que, en mi opinión, habría mucho que discutir, ¿no? Yo creo que, bueno, voy a acabar, o sea, creo que la calidad está en otro lado y voy a acabar con dos frases de dos críticos, bueno, un crítico y un escritor, sobre Roberto Bolaño que me parece que definen mejor un espacio lleno de interés y lleno de atractivo de su literatura. Ernesto Ayala Dip, que es uno de los críticos de referencia del país, en determinado momento dijo que la literatura de Bolaño nos mostraba, decía, cito, el territorio de la pura euforia de narrar. Esta relación entre euforia y narración, creo que en el caso de Bolaño su literatura lo transmite, ¿no? Una literatura que transmite esa pasión de la narrativa. Y hay una frase de Rodrigo Fresán, vuelvo a él, que me parece que define muy bien todo esto, ¿no? Dice, el escritor ya no está, dice, quedan la obra y su leyenda. Yo particularmente creo que hay que reivindicar la primera y manejarse con mucha precaución con la segunda, con la leyenda. Y nada más, muchas gracias.